Efesios capítulo 2, versículo 8. ¿Lo tienen ahí? Continuamos con este proyecto de la campaña Creer y hoy nos toca cómo tener una relación con Dios. No tiene que ver con la salvación. Efesios 2, 8. Dice así este precioso versículo que también está en la proyección. Dice, ¿lo quieren leer conmigo? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y la idea clave de esta semana, ese es el slide anterior, la idea clave en esta semana es el siguiente, dice, creo que una persona obtiene una relación con Dios por la gracia divina, por medio de la fe en Jesucristo. Está chiquita un poquito la letra esa, ¿verdad? ¿La pueden ver? No. Dice, creo que una persona obtiene una relación con Dios por la gracia divina, por medio de la fe en Jesucristo. Vamos a orar. Padre, bendecimos tu nombre en esta hora y rogamos que tu palabra pueda llegar a nosotros con poder y pueda hacer una obra linda en nuestras vidas. Descansamos en tu gracia, Señor. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, llegamos a la tercera semana de la campaña Creer. En la semana 1 vimos esta declaración. Creo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Quieren repetirlo conmigo? Creo que el Dios de la Biblia es el único Dios verdadero. Padre, Hijo y Espíritu Santo. En la segunda semana, y el segundo capítulo del libro que ustedes están leyendo, la declaración es, creo que Dios está involucrado en mi vida y se interesa por mí. Creo que Dios está involucrado en mi vida y se interesa por mí. El video de esta semana fue muy lindo porque habla de esa cercanía de Dios para con nosotros. Y hoy queremos volver a compartir. Creo que una persona obtiene una relación con Dios por la gracia divina, por medio de Jesucristo. El tema de hoy es la salvación. Y cuando uno pregunta acerca de la salvación, pues decimos, no, tú tienes que ser salvo, La primera pregunta que surge dice, ¿por qué tenemos que ser salvos? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que ser salvos? Y la respuesta a esta pregunta, la Biblia dice, porque somos pecadores y estamos condenados a la muerte. Estamos condenados, tenemos una sentencia de muerte que pesa sobre nosotros a causa del pecado. Entonces necesitamos ser salvos de esa muerte que nos espera a causa del pecado. Y lo voy a explicar un poquito más. La Biblia nos narra la historia de la humanidad desde la creación. Y en ella nos narra que los seres humanos fuimos creados para una relación profunda con Dios. De hecho, entre toda la creación, los únicos creados a imagen y semejanza de Dios fueron el hombre y la mujer. Y esa imagen y esa semejanza de Dios nos permite tener una relación profunda con Dios. En el huerto del Edén, la Biblia nos enseña que cada día Adán y Eva tenían un encuentro con Dios, tenían una relación de cercanía con Dios. Ellos podían disfrutar y señorear sobre toda la creación, pero no podían comer del árbol de la ciencia del bien y el mal. Era la única ley. Ustedes pueden disfrutar de todo, pero no pueden comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Y esa única ley le daba a ellos la capacidad de decidir. No eran robots, ellos eran personas con capacidad para decidir. Tentados por Satanás, ellos desobedecieron a Dios y pecaron. Así el pecado se introdujo en el mundo, porque el pecado se fue heredando y ha afectado a toda la humanidad. De tal manera que la Biblia dice que todos somos pecadores. No hay nadie que no sea pecador. El pecado trajo dos consecuencias fundamentales. La primera consecuencia es la separación de Dios. ¿Qué hace el pecado? Te separa de Dios.
Cuando Adán y Eva pecaron, dice que Dios se acercó y dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás tú? ¿Ustedes creen que Dios no sabía dónde estaba Adán? Él sabía, claro que sí. Pero cuando Dios dice, ¿dónde estás tú? Estaba diciéndole a Adán, hay algo en este momento que nos separa, y es el pecado. De hecho, cuando Adán y Eva pecaron, lo primero que hicieron cuando vieron que Dios se acercaba fue esconderse. Se escondieron. Y lo que hace el pecado, en primer lugar, es que quebranta la relación con Dios, te separa de Dios. Entonces, la primera consecuencia del pecado es, te separa de Dios. La segunda consecuencia es que el pecado trae muerte. La Biblia dice que el Señor le dijo a Adán y Eva, el día que comieren del árbol de la ciencia del bien y del mal, van a morir. Y cuando la Biblia habla de muerte, habla de dos tipos de muerte. La primera muerte es la muerte física. Es cuando el espíritu que le da vida al cuerpo se separa del cuerpo, y dice la Biblia que el polvo del cuerpo va al polvo de donde salió y el espíritu va a Dios. O sea, ahí va a tener que rendir cuenta ante Dios. La muerte física es la separación del cuerpo del espíritu. Pero la Biblia también, y en esa muerte todos participamos, todos un día vamos a morir, físicamente. De hecho, a lo largo de la Biblia, cuando uno lee la Biblia, solamente dos personas no murieron. Uno fue Enoc, que Dios se lo llevó, dice, caminó con Dios y no vio la muerte porque Dios se lo llevó. Y el otro fue Elías, que tampoco Dios vio la muerte porque Dios se lo llevó en una carroza de fuego. Pero todos los demás murieron, e incluso Cristo murió también nuestra muerte en la cruz del Calvario, y la muerte física. Entonces, hay dos tipos de muerte, consecuencia del pecado. Primero, te separa de Dios, y segundo, trae la muerte física. En la primera generación de Adán y Eva, un hermano mató a otro. Caín mató ¿a quién? Abel. Entonces, el pecado trajo como consecuencia la muerte. Ahora, la Biblia habla también de otro tipo de muerte, que es la muerte espiritual, lo que llama la segunda muerte. Y esta muerte espiritual significa que después que tu espíritu se separa del cuerpo y el cuerpo va al polvo, tu espíritu tiene que rendir cuenta ante Dios. La Biblia dice, es necesario que todos mueran una vez y después se presenten ante un juicio. La gente cree que no va a tener que rendir cuenta ante Dios, pero eso no es lo que dice la Biblia. Dice que todos tenemos que rendir cuentas ante un Dios justo y santo. Entonces, en ese tribunal tú vas a recibir una sentencia. Y esa sentencia va a ser de vida eterna, y voy ahorita a hablar cómo alcanzar la vida eterna, o de condenación eterna. Es una vida eterna separado de Dios en el infierno. ¿Van hasta aquí? ¿Me van captando la idea? Entonces, ¿de qué tenemos que ser salvos? Tenemos que ser salvos de la condenación del infierno, que es consecuencia del pecado, y de esa separación que tenemos con Dios. ¿Por qué tenemos que ser salvos? Porque estamos separados de Dios y estamos condenados por nuestros pecados, no solo a la muerte física, sino a la muerte espiritual, que es una vida eterna separado de Dios en el infierno. Y esta verdad es dura, pero es bíblica. Y es lo que la palabra de Dios enseña. ¿Estamos hasta aquí? Entonces, uno dice, wow, qué cosa tremenda. Entonces, eso es lo que trae el pecado. Pero cuando hablamos de salvación, bueno, el pecado trae la separación de Dios y la muerte. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de tres cosas. En el momento de la salvación, el pecado es perdonado. Dios nos perdona nuestros pecados. Y no solamente el pecado es perdonado, sino que la vida es transformada. Dios te hace una nueva criatura y la relación con Dios restituida. Ahora venimos a ser hijos de Dios. Entonces, cuando hablamos de salvación, hablamos de que si somos salvos, no tenemos que pagar por nuestros pecados, porque el pecado es perdonado. Nuestra vida es cambiada, somos transformados, Dios hace en nosotros una nueva criatura y comenzamos a disfrutar una nueva relación con Dios como hijos de Dios. Cuando hablamos de salvación, estamos hablando de que no tenemos que morir la muerte segunda, sino que por el contrario tenemos vida eterna
por medio de Jesucristo. Y quiero que vean estos versículos que están en la proyección. Miren lo que dice estos versículos. Dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos ¿de qué? De la gloria de Dios. Este versículo dice que todos somos pecadores y estamos, ¿qué cosa? Separados de Dios. Miren el próximo versículo. Porque la paga del pecado es, ¿qué cosa? La muerte. Pero miren la buena noticia. Mas la dádiva o el regalo de Dios es vida eterna en Jesucristo, en Cristo Jesús, Señor, ¿qué cosa? Nuestro. La paga del pecado es muerte, pero la salvación consiste en un regalo que Dios nos da por medio de Jesucristo. No tenemos que morir la muerte porque Cristo murió por nosotros y Dios nos da la salvación. ¿Vamos entendiendo hasta ahí? Seguimos entonces con otra pregunta. ¿Cómo podemos ser salvos? Dice, bueno, ya entendí lo de la salvación, que el pecado es perdonado, que Dios me cambia la vida y que yo puedo tener una relación con Dios. Y uno dice, yo quiero eso. ¿Quién no quiere eso, hermano? Imagínense usted que usted tiene una sentencia de muerte y alguien dice, te voy a perdonar. ¿Quién no quiere ese perdón? Todos queremos ese perdón, ¿verdad? Ahora uno dice, bueno, ¿cómo puedo obtener ese perdón? La respuesta bíblica es por la fe ¿en quién? En Jesucristo. Y es muy interesante lo siguiente. Yo quiero, para entender qué es ser salvo, quiero decir algunas cosas que no implican la salvación. Miren, la salvación no es algo que yo pueda ganar por mis obras. Es un regalo. Alguien dice, bueno, si yo hago más cosas buenas que malas, al final Dios va a pesar en una balanza y como hice más cosas buenas que malas, entonces Dios me va a salvar. No, no es por obra, dice la Biblia. Porque aunque usted haga muchas cosas buenas, si hizo cosas malas, va a tener que pagar por las cosas malas que hizo. Imagínese usted que usted se roba una bicicleta y lo llevan ante el juez y usted le dice al juez, señor juez, mire, esto es verdad, es verdad que me robé la bicicleta, pero mire, yo nunca he matado a nadie, yo no robé, yo no... Dice el juez, no estamos hablando de esas cosas, te estoy condenando por robarte la bicicleta, no por las otras cosas que no hiciste. Entonces, si tú quieres ser justificado por las obras, tienes que cumplir toda la ley, y eso es imposible. Por eso la Biblia dice que todos somos pecadores. Entonces, la salvación no es algo que tú puedas ganar. No es algo que yo digo, si hago más cosas buenas que malas, entonces la cosa se acomoda. No, así no funciona la salvación. Es un regalo. Segunda cosa, la salvación no se alcanza por medio de la religión. Hay gente que dice, bueno, si yo voy a la iglesia todos los domingos, Dios me va a salvar. No, no tiene que ver con tener una religión. La salvación no se hereda. Ahí dice, no, porque mi mamá era cristiana y mi papá era cristiano y mi abuelita era cristiana y Dios me va a salvar. No, 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 Dios no tiene nieto. Dios solamente tiene hijos. Aquellos que entregan su vida a Él y deciden seguirle personalmente. Entonces, Dios no tiene nieto. La salvación no implica que todas las personas van a ser salvas. Todas las personas pueden salvarse, pero no todas se van a salvar. Porque hay un requisito para ser salvo. Y es arrepentirse del pecado y creer en Jesús como el Salvador. Y hay muchas personas que rechazan a Cristo y no están dispuestos a dar el paso para la salvación. Entonces, todos podemos ser salvos. Cristo murió por todo, pero solamente van a ser salvos aquellos que acepten el regalo, la dádiva de Dios, que es la salvación por medio de Jesucristo. La salvación es un regalo. No se puede comprar. No se puede ganar, es algo que Dios nos da por gracia. Miren lo que dice este versículo bíblico. Porque por gracias, bueno, varios versículos. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga ¿qué cosa? Vida eterna. Dios dio a su Hijo. ¿Quién es su Hijo? Jesús. ¿Y qué tenemos que hacer? Para que todo aquel que en Él, ¿qué cosa? Cree. La salvación está disponible para todo, pero la alcanzan aquellos que creen en Jesús como su Señor y su Salvador. Lo aceptan como el Hijo de Dios. ¿Por qué Jesús es el único que puede salvarnos? Porque Él fue el único que pagó en la cruz del Calvario por nuestros pecados. No te puede salvar la Virgen María, porque la Virgen María no murió por ti. No te puede salvar
San Cayetano, San Judas o un ángel o una estampilla. No te puede salvar un ídolo, porque ellos no murieron por ti. Solamente te puede salvar alguien que estuvo dispuesto a pagar el precio que te correspondía pagar a ti. Y solamente Jesús fue el que vino del cielo, el Dios que se hizo carne y murió en una cruz, pagando el precio de nuestros pecados. Y Él es el único que nos puede salvar. Por eso la salvación es solamente por la fe en Jesucristo, el Hijo de Dios. No hay salvación fuera de Cristo. Bendito el Señor. Miren lo que dice Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y siendo pecadores tendríamos que morir. ¿Es verdad o no? Porque la paga del pecado es muerte. Siendo pecadores, dice, Cristo murió ¿por quién? Por nosotros. ¿Ahora entienden por qué Él es el Salvador? Porque Él murió por nosotros. Por eso la salvación es por medio de la fe en Jesucristo. Jesús es el único Salvador. ¿Qué tengo que hacer yo? Tengo que arrepentirme de mis pecados, pedirle perdón a Dios y creer en Jesús como mi Señor y mi Salvador. Miren lo que dice en Hechos capítulo 2:38. Pedro le dijo al pueblo judío, cuando ellos escucharon este mensaje de salvación, le dijo, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Hay que arrepentirse y hay que creer en Jesús como el Señor y el Salvador. La Biblia dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque creerás en el único que te puede salvar, Jesucristo, el Hijo de Dios. Bendito sea su nombre. Amén. Entonces, la tercera pregunta. Bueno, una vez que soy salvo, ya yo comprendí que tengo que ser salvo porque el pecado me aleja de Dios y me condena a la muerte. Comprendí que puedo ser salvo por la fe en Jesucristo. Pero una vez que ya yo recibo a Cristo como mi Señor y Salvador, ¿cómo debo vivir? ¿Cómo debo vivir? En primer lugar, amando a Dios por encima de todo, adorar. El Señor espera que como consecuencia de nuestra salvación le amemos. Dice la Biblia, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero y envió a su Hijo y murió por nuestros pecados. Entonces, cuando uno recibe esa salvación, uno dice, Señor, tú tienes el primer lugar en mi vida. Yo te entrego todo mi corazón. Ayúdame a amarte con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con toda mi fuerza, porque tú eres mi Salvador. Bendito es el nombre del Señor. ¿Y cómo expresamos el amor a Dios? ¿A través de qué? De la adoración. ¿Qué pasa cuando nosotros creemos? Cuando somos salvos tenemos que darle a Dios el primer lugar en nuestra vida y amarle con todo nuestro corazón. En segundo lugar, tenemos que crecer espiritualmente, porque dice la Biblia que Dios hace nueva todas las cosas. ¿Es cierto o no? Y en ese proceso de transformación y santificación tenemos que crecer para ser como Cristo. Y tenemos que preguntarnos cada día, ¿estoy siendo más parecido a Cristo o me estoy pareciendo más a mi papá? ¿Me parezco más al Señor o a quién me estoy pareciendo? Tenemos que crecer para ser como Cristo. Y también tenemos que ir en el nombre de Cristo, a ayudar al necesitado y a predicar el Evangelio. Bendito sea el Señor. Somos salvos por medio de la fe en Jesucristo. Él es nuestro Salvador. Nadie te puede salvar, solo Cristo. Y si hay alguien en esta mañana que ha venido y todavía no tiene una relación con Dios, todavía no ha pedido al Señor que su pecado sea perdonado y todavía no ha hecho esa oración entregando su vida a Cristo, hoy puede ser una buena oportunidad. Hoy puedes abrir tu corazón a Jesús y ser salvo, como yo lo fui y como la mayoría de los que estamos aquí hemos sido salvos. No te salva una religión, no te salva una imagen, no se puede comprar la salvación. La salvación es un regalo de Dios que Dios nos da por medio de Jesucristo y lo recibimos cuando nos arrepentimos de nuestros pecados,
y creemos que Jesús pagó en la cruz del Calvario. Él murió en esa cruz, mi muerte, para que yo pueda tener vida, vida eterna y ser salvo por la gracia de Dios. Yo quiero invitarle que cierre sus ojos y quiero invitarte a orar. Y piensa en cuánto Dios te ama. Dice la Biblia que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga